pero también hay que señalar que no solo hablamos de la parte personal de Germán Vargas Lleras, también hablamos, por supuesto, de la vida política y de esos dos intentos que hizo para llegar a la presidencia. Que hubieran sido 3, nos decía ayer el hermano que estuvo pensando en el último año, si su salud mejoraba, ser candidato por tercera vez a la presidencia de la República. Germán Vargas Lleras es recordado por sus amigos y líderes políticos por su larga trayectoria en el sector público. Primero como concejal, luego con sus 4 periodos en el Congreso de la República, su paso por el Ministerio del Interior y de Justicia y también por la vicepresidencia en el gobierno de Juan Manuel Santos. Además buscó llegar a la presidencia, un sueño que dicen amigos quedó pendiente. ¿Cuál era el sueño de Germán? No, ser presidente de Colombia, no tengo ninguna duda. Yo creo que ese fue el único sueño que Germán no pudo cumplir y trabajamos 20 años, yo creo, permanentemente y siempre estaba pensando cuando sea presidente de Colombia, a Germán eso fue lo único que le faltó. Ese sueño que tenía de ser presidente lo tuvo todo el tiempo, toda su vida, y en los cargos en los que estuvo en el Senado de la República, la valentía con la que enfrentó a las FARC y el proceso de paz del Caguán de ese momento, que pues terminó siendo fallido, y eso le costó pues 2 atentados. En 2010 fue su primera aspiración presidencial, avalado directamente por su propio partido, Cambio Radical. Sin embargo, en la primera vuelta, ocupó el tercer lugar en los resultados con 1.471.377 votos. Para el 2018 intentó llegar nuevamente a la Casa de Nariño. Esa vez inscribió su candidatura por el grupo significativo de ciudadanos denominado Mejor Vargas Lleras y posteriormente recibió el aval oficial de su colectividad. En esa oportunidad quedó de cuarto con 1.407.441 votos. Realmente estaba, así como dicen, listo, estaba en su punto para ser el presidente de Colombia. ¿Y sabe qué? Qué lástima que no lo fue. Hoy uno mira para atrás y dice, hombre, cómo Germán en ese momento no tuvo esa oportunidad, pero es el destino. En política, desafortunadamente, nada está escrito y yo creo que eran las circunstancias de la vida, así ocurrió y desafortunadamente Colombia se perdió de tener el mejor, diría yo, el mejor presidente que pudo haber tenido el país, que hubiera sido Germán Vargas. A pesar de haberlo intentado en esas 2 ocasiones, Germán Vargas Lleras nunca perdió de vista la posibilidad de ser jefe de Estado. Pensamos que eventualmente, si las circunstancias se daban, hubiésemos podido tener una oportunidad para haber eventualmente hecho una campaña nuevamente, pero los tiempos no nos dieron. La verdad es que se pierde un gran líder, un hombre demasiado importante para Colombia y que solo faltó ese tema, la presidencia de la República, por la cual se preparó durante muchos años y siempre pensando no en sus intereses ni en su salud, inclusive ni en su salud. Y Germán pensaba siempre en el país. Hablamos telefónicamente en diciembre, principios de enero, y yo veía que él tenía esa intención, esa esperanza, ese deseo de servir. Y la verdad, lástima que no se pudo hacer, porque realmente era un hombre preparado. Vargas Lleras es recordado por diferentes líderes de distintas orillas políticas como un estadista y como alguien que le daba altura a los debates. En la conversación y en el diálogo que teníamos ayer con Enrique Vargas Lleras, señalaba que uno de los momentos que más recordaba con su hermano justamente fue la visita del Papa Pablo VI aquí en 1968 en el Palacio de San Carlos, Luis Eduardo, y sin duda fueron momentos múltiples los que se vivieron con el ex vicepresidente. Incluso usted también pudo vivir múltiples de esos momentos estando con él en esos atentados o en esos momentos en donde casi pierde la vida. Uno de ellos en el Caribe, justamente al subirse a un helicóptero. ¿Cuál era esa sensación que sentía Germán Vargas Lleras al subirse a uno de esos aviones? A él le daba miedo. Sentía miedo con los aviones y se tensionaba mucho. Recuerdo una vez que veníamos de Barranquilla a Bogotá en una avioneta para 6 o 8 personas, y le gustaba meterse a la cabina. Y se para y ve, hay un botón rojo que se prende y comienza a decirle al piloto, ¿y ese botón rojo qué significa? ¿Ese botón rojo qué significa? Le tenía miedo volar. Pero hay más facetas, más datos de Germán Vargas Lleras que el país no conoce. Todos conocen al Vargas Lleras político, al ejecutor, al que no se quedaba quieto, pero muy pocos sabían que aunque Colombia siempre fue su prioridad, también tenía otras facetas. Germán sacrificó, yo digo que el 90% de su vida
para entregársele al país y a sus responsabilidades públicas. Poco tiempo vivió Germán para haberse, llamémoslo, consentido a sí mismo. Siempre sus responsabilidades lo llevaron, entonces siempre compartíamos, tratábamos de buscar los espacios. Clemencia Vargas fue su mayor tesoro y su polo a tierra. ¿Quién se enoja más? Es una fiera, es una fiera. Era un amor incansable con Clemencia, su hija, con sus hermanos, era dedicación completa. Era lo único que a él lo sacaba del normal día de un trabajo, siempre su familia. Para él era el tema político, el tema de país, el tema de cómo recuperar la patria y fundamentalmente Clemencia, su hija, que siempre fue su gran compañía. Yo tengo una, cuando teníamos problemas con Germán, llamábamos a Clemencia, porque Clemencia era el polo a tierra de Germán siempre, era su polo a tierra y Germán cuando estaba con Clemencia era una persona completamente distinta. Sus últimos meses descubrió su faceta de abuelo. El 13 de agosto de 2025 llegó Agustín para cambiarle la vida, para animarlo, para que se olvidara de sus dolores. Desde pequeño, Germán fue un inquieto por el conocimiento, intrépido, disciplinado, de carácter, con cualidades y defectos como cualquier persona. Algo que deja él es el vínculo entre la disciplina y los resultados. Y soy testigo directo de la rigurosidad de su trabajo, de su ejecutividad, o sea, un hombre tremendamente ejecutivo. Los resultados, entre otras cosas, se debían también a su carácter. A algunos no les gustó el carácter de él. Mancho, Henry y Toño Vargas eran su adoración, su amuleto y su compañía. Dormía con ellos, no se despegaban. Estaban muy aburridos en la casa y yo acostumbro a veces llevarlos a la oficina para que produzcan algo, porque no hacen sino gastar mucho dinero. Su corazón nunca logró recuperarse de la pérdida de Manchito, que se fue al cielo hace un par de meses. El papá es Mancho Vargas, que tiene 2 hijos, Toño Vargas y Henry Vargas. Toño se llama Toño por mi hermano José Antonio y Henry por mi hermano Enrique. El amante del rock, el que se sentaba a pensar una lista de reproducción musical semanal para sus seguidores. Mi playlist de esta semana está dedicado a todas las mujeres. Se compone de las baladas románticas que a mí más me gustan. Ese Germán fue el que muy pocos vieron. En una sección que llamó Mi Playlist, hablaba de sus canciones favoritas. Les recuerdo que yo antes de ingresar a la política, en mis años jóvenes, fui disc jockey. Un melómano empedernido que dedicó 40 años de su vida a recopilar la música que lo hacía feliz. Va mi playlist de esta semana. Y en definitiva, el arte de las letras no le era ajeno. Como columnista del periódico El Tiempo, se dedicó a tener un espacio de reflexión sobre los temas del país. Queridos amigos, mi nota publicada hoy en el diario El Tiempo versa sobre la maniobra del gobierno nacional. Sus amigos son conscientes de que el legado de Germán Vargas Lleras va a seguir vivo por mucho tiempo. Como ellos dicen, muere a quien se olvida. El país no conoció a Germán Vargas Lleras en la persona de Germán Vargas Lleras. El país no sabe quién era, no supo quién era Germán Vargas Lleras. Una persona noble, un buen amigo, leal. El aficionado por los caballos, a la bici, devoto, amoroso con su familia, queda por siempre en el recuerdo de quienes descubrieron que Germán Vargas Lleras fue más que un político. 1:00 p.m, 2 minutos, y además hay que decir que un amante de la lasaña y el pollo asado, ¿no, Luis Eduardo? Y los zapatos. A los zapatos, ese cuento es muy curioso porque cuando estaba en campaña yo tuve la oportunidad de acompañarlo en varias giras y siempre le veía en el avión los mismos zapatos. Entonces un día, apenado, dije, de pronto se pone bravo, le pregunté, venga, doctor Lleras, ¿esos son los mismos zapatos de ayer? Y me dijo, sí, señor, y los de mañana. Tenía un agüero, era agorero con esos zapatos, decía que le traían buena suerte. Y siempre los usaba. Además decía que eran súper cómodos porque en las campañas presidenciales hay que caminar mucho.